Bienvenidos a nuestra clase. Recuerde que estamos en la serie acerca del mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración en tiempos de persecución. Y vamos a ir a nuestra introducción que nos dice y nos recuerda cuando el hombre pecó. Dios le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre la simiente de ella y la de la mujer. Y añadió que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza y que la simiente de la serpiente heriría a la de la mujer en el calcañar. Esto lo pueden leer en Génesis 3:15. Desde ese día ha existido una confrontación entre el bien y el mal. El enemigo en su lucha contra Dios persigue al hombre que ha sido hecho a su imagen. Satanás usa sus emisarios para perseguir a los santos. Por eso en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Esto hay que estarlo recordando día a día. En el estudio de hoy usaremos dos ejemplos. Uno va a ser Daniel y el otro va a ser el apóstol Pedro. Ambos tuvieron un ataque por sus adversarios y veremos cómo la oración les ayudó en su victoria. Vamos a ir a nuestro primer punto donde dice cómo los creyentes pueden esperar ser perseguidos por sus enemigos. Sí, así dice, que podemos esperar ser perseguidos, no que no lo esperemos, sino que estemos seguros que eso va a ocurrir. Los líderes malvados de Babilonia, dice, conspiraron contra Daniel delante del rey. Vamos a estar en Daniel capítulo 6 a partir del verso 6. Pero los primeros capítulos del libro de Daniel podrán ver cómo Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran llevados cautivos a Babilonia. Estos jóvenes fueron puestos en lugares de autoridad en el gobierno de Babilonia. Ahora, en el capítulo 6, que va a ser nuestro trasfondo bíblico, el rey Darío pone a Daniel como uno de los 3 gobernadores de Persia. Daniel, desde el principio de su llegada a Babilonia, enseña a través de su proceso la fe y la fidelidad al Señor de Israel. Y dice el verso 3 que Daniel era superior a estos sátrapas, y gobernadores. Y cuando se dice superior, no es solo por la lista de cualidades que se dan en Daniel capítulo 1, verso 3 y 4, sino porque él tenía un espíritu superior. Esto lo que hace es conectar a Daniel con una vida espiritual saludable. De hecho, por su integridad, el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y aquí es donde veremos la persecución que es común a todos los que le sirven al Señor de todo corazón. El valor que el rey le da a la calidad de Daniel provoca la envidia, provoca el enojo, el odio de estos gobernadores y sátrapas, quienes buscaban una falla en él a fin de quitarle el aprecio que el rey mostraba hacia Daniel, aquella admiración de ver la calidad de Daniel. Y dice que no encontraron ellos, así que nosotros tenemos que decir tremendo testimonio el que Daniel estaba dando. En Mateo 5:16 nos alienta a nosotros, dice, hacer buenas obras, porque cuando las haremos que otros glorifiquen al Padre que está en los cielos. Daniel es acusado por medio de una trampa porque no lo pudieron hacer conforme a lo derecho, sino que tuvieron que irse por la izquierda porque Daniel era honesto, íntegro delante de Dios. La vida de oración de Daniel era conocido en toda la esfera del gobierno babilónico. La oración tiene gran poder y Satanás va a intentar frenarlo. En el verso 7, en este verso está la estrategia
que estos gobernadores y sátrapas usaron en contra de Daniel. Una fue que ellos confabularon contra él. Y fíjese que es bueno entender esto. La oposición puede ser una muestra de una fe saludable, no necesariamente de algo que está mal, sino al contrario, de algo que está bien. La otra que usaron fue el engaño. Usaron una ley humana, ¿verdad?, conforme a la carne, contra la espiritual, que era la oración, la intercesión que Daniel hacía. Esto nos dice que los enemigos sabían que las convicciones de Daniel eran firmes y dieron por cierto que él seguiría orando y tendrían problemas con el rey. Así que entre paréntesis, ellos también recibieron el testimonio de Daniel. Cada creyente debe ser tan firme en cuanto a la verdad que los impíos lo sepan. Punto B. Dice cómo el rey Darío firmó un edicto que le prohibía a Daniel orar a Dios. Continuamos en el verso 6-8. En este verso vemos cuán fervientes pueden ser los malos en hacer sus tareas. Y la astucia y la manipulación que existe para aquellos que están en autoridad, pero también como aquellos que están en autoridad tienen gran ceguera espiritual. Pablo en Romanos 12:11 nos hace una exhortación y nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero, hermanos, para no ser perezosos, dice la segunda parte de este verso, que hay que ser fervientes en espíritu. Esto es estar tan convencidos, tan firmes en la verdad, que nada nos pueda parar. Y continúa diciendo, sirviendo al Señor, o sea, no en cualquier cosa, sino en nuestro servicio, en nuestro testimonio del Señor. El contexto de este capítulo nos hace conscientes de que somos un eslabón en la cadena que une al Señor con el propósito en esta tierra. Si seguimos con esta línea de pensamiento, todo creyente, y esto es necesario que lo mantengamos vigente, tiene un lugar, un espacio donde el Señor nos quiere, y esto con propósito, en el diseño que Él tiene. Si tenemos el propósito nosotros en claro, ¿verdad?, que es que seamos expuestos, que el Señor pueda ser expuestos a través de nosotros. Si tenemos el propósito en claro, glorificar su nombre, santificar su nombre, el desafío será no dejarnos amedrentar, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue lo que dijeron Pedro y Juan cuando se les prohibió hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Esto lo pueden encontrar ustedes en Hechos 4, 18, 19. En el verso 6-9 de Daniel, el rey firmó el edicto, porque a este se le motivó su orgullo como jerarca. Era la costumbre exaltar a aquellos reyes como si ellos fueran dioses, y con hacerlo lograron estos malvados que el rey sellara el destino de Daniel. Para estos enemigos, Daniel solo tenía dos alternativas. Una era dejar de orar y mantenerse en el gobierno persa, y la otra era seguir honrando a Dios, pero eso le iba a costar ser la comida de los leones. La pregunta sería, ¿cómo nosotros como creyentes podemos prepararnos para posibles persecuciones? Para que nos pongan frente a un testimonio que exalte primero al Señor y su palabra que cualquier otra cosa. Esto se lo dejo para que cada quien lo conteste. Hemos llegado al final con nuestra frase clave que nos dice: he aquí yo os espacio
como a en medio de. Mateo 10, 16. Este verso lo estamos trayendo desde la clase pasada. El segundo punto nos dice que Daniel fue perseverante en la oración en medio de la persecución. Daniel dice, oró 3 veces al día como lo solía hacer antes. Seguimos en Daniel 6, 10. En este verso dice, llegó para Daniel el momento de la verdad. El apóstol Pedro dijo que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Efesios 6:13 nos dice que cuando ese día malo llegue, tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. El edicto ya era una ley para ser cumplida o pagar las consecuencias de no hacerlo. Y sin desconocer las consecuencias de su fidelidad, entró Daniel a su casa y continuó orando a Dios, dice, como lo hacía antes de que ese edicto fuera firmado. Las enseñanzas que nosotros podemos tener de la vida de oración de Daniel son 7. Vamos a verlas. Una era que él tenía un aposento donde él solía hacerlo, donde él solía mantener su tiempo de oración. Dice, aunque nosotros podemos orar en todo lugar, el preparar un lugar equivale a una exaltación al Señor. 2. Dice que él lo hacía mirando hacia Jerusalén, que era el lugar donde se hacían las ofrendas por el pecado, porque ahí se encontraba el templo. Nuestra comunión con Dios se logra por el sacrificio de Cristo en la cruz. 3. Dice que él se arrodillaba. Esta no es la única postura para orar, pero esta enseña un reconocimiento a la majestad de nuestro Señor. 4. Lo hacía 3 veces al día. La oración, hermanos, nos ayuda en nuestra comunión constante con el Señor. Quien practica la oración sabe que vamos a encontrar una intimidad con Él y vamos a conocer mucho más de Él, de su revelación, de su palabra. Así que Él lo hacía 3 veces. 5. Dice Daniel oraba. Lo que sugiere es que él hacía sus peticiones, lo cual era parte de la prohibición del edicto. Recuerde que lo que el edicto decía es que nadie le podía pedir a Dios o a hombre alguno, a no ser que fueran primero, que lo hicieran al rey, perdón. Así que si él lo hacía al Dios del cielo, estaba infringiendo la ley. La palabra dice que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios en oración y en ruego. 6. Él daba gracias. No solamente hay una diferencia entre dar gracias y ser agradecido, pero aquí dice que él daba gracias y creo que implica también en él el agradecimiento por el testimonio que él da. Dice, dar gracias es una forma de dejar las quejas y es la voluntad de Dios que lo hagamos, dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Y hemos llegado a la última, que es la número 7. Dice, todo esto lo hacía Daniel delante de su Dios. Eso significa que él logró una estrecha relación, una estrecha comunión con el Señor, puesto que está arriesgando su propia vida por mantenerlo. Y solo alguien que ama puede hacer esto. Dice, este tiempo requiere una iglesia comprometida con la oración. Hará la diferencia en favor nuestro y del reino de Dios
entre los hombres. A este punto es de importante la oración. Punto B. Dice cómo Daniel fue formalmente acusado delante del rey por orar a Dios. En el verso 6:12. En este verso se revela el engaño a que el rey Darío fue sometido. Recuerda que decíamos cómo fue manipulado, fue movido con astucia, pero él tenía ceguera espiritual. Ahora ellos, los gobernadores y los sátrapas, que tenían todo planeado, recuerda que era una trampa que se le hizo a Daniel, le exigen que cumpliera con lo que él firmó. El rey no alcanzó a ver con anterioridad que lo que él estaba, que lo que tenían ellos en la mira era a Daniel. Y se cierra toda posibilidad para que el rey pudiera revocar su condena, porque el rey amaba a Daniel, lo admiraba, lo consideraba. Recuerde que él pensó en ponerlo sobre todo el reino. Él no podía, porque la ley de Persia, que estaba a cargo de Ciro, estaba sobre él, así que él no podía tomar esta decisión por sí mismo. Los hijos de Dios también ejercemos lugares de autoridad, así que antes de cualquier decisión que nosotros necesitemos tomar, es necesario orar y cuidarnos de actuar precipitadamente. Muchas de las decisiones involucran a otros y si ellas son mal tomadas pueden convertirse en tropiezos para otras personas, como ocurrió en este caso para Daniel. Verso 13 dice: la acusación fue hecha de tal manera que puso a Daniel como un oficial en desacato a las órdenes del rey, faltando el respeto, dice, al rey mismo. Mire qué trampa tan horrible. El rey, al oír el asunto, dice que le pesó en gran manera haber firmado aquel edicto, y aunque quiso librar a Daniel, dice, no lo pudo hacer. Pero hubo una buena noticia, y es que la oración triunfó ante los adversarios. Esto me recuerda el Salmo 23, donde dice que Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores. Aunque Daniel fue lanzado al foso de los leones, Dios lo libra de una muerte fatal. Y fueron sus acusadores quienes fueron devorados por los leones. Y el nombre del Dios de Daniel fue mandado a glorificar en todo el imperio persa. Recuerde que en clase anterior vimos lo importante que es que sea conocido el Dios del cielo, porque en él hay salvación y vida eterna. Final de nuestro segundo punto con nuestra frase: tomad toda la para que podáis en el día malo, Efesios 6:13. Vamos a nuestro tercer punto, donde dice: Herodes persiguió la iglesia, pero la iglesia oró y obtuvo victoria. Dice: el rey Herodes encabezó una persecución fuerte contra la iglesia. Ahora nos vamos a ir para Hechos 12 con el apóstol Pedro. La historia de Pedro es distinta en cuanto a revelación a la de Daniel, la que acabamos de ver, pero en el uso de principios es muy similar. Hechos 12:1, vamos a ver que el rey Herodes, que aparece aquí, es Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, y es quien encabeza una persecución contra la iglesia. Han sido muchas las veces que los creyentes han padecido periodos como estos. Mateo 16:18 tiene una promesa en la cual debemos confiar, que es que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo.
verso 2, nos dice que este rey mandó a matar a espada a Jacobo. Jacobo es el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Estos dos hermanos son los que fueron a Jesús, recuerden, a pedirle sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Entonces, en ese momento Jesús les hace una pregunta. Si ellos estaban dispuestos a beber de su copa y ser bautizados con su bautismo, ellos contestan que sí. Cristo les aseguró que ellos participarían de ambas cosas, pero no les podía conceder lo que pedían acerca del reino. Esto lo pueden encontrar en Mateo 35, 10, 35, 40. Jesús se refería a la copa de su dolor y de su bautismo y al bautismo de su muerte. Y así como el Señor Jesús murió bajo un gobernador malvado, le pasó a Jacobo en manos de un rey perverso. Verso 12:3 nos dice que esta persecución que enfrentó la iglesia en Jerusalén fue por el apoyo que el rey recibió de los judíos no creyentes, donde él se vio aplaudido. Recuerde lo que le pasó al rey Darío. Cuando su ego fue exaltado, no se resistió. Esto mismo le está pasando a Herodes Agripa. Aunque eran los días de los panes sin levadura, los corazones de ellos estaban endurecidos. Cuando dice los panes sin levadura, era porque era la Pascua judía. Era una fiesta en la cual se suponía que ellos estuvieran delante de Dios, pero lo que estaban haciendo era de labios hacia afuera, así que sus corazones no tenían implicación. La iglesia enfrenta persecución, no solo de los enemigos ateos, aquellos que no creen ni están bajo el temor de Dios, sino de las religiones que niegan a Cristo como el Salvador. Pedro era el que seguía en la agenda de Herodes. Ya había matado a Jacobo, ahora el que seguía era Pedro porque era uno de los más influyentes en la iglesia. Esto es lo que nos dice la palabra, que el Señor no nos ha prometido librarnos de la persecución, y lo hemos visto a través de los siervos que sirvieron al Señor fielmente, cómo tuvieron que librar esta parte. Él no los libró, pero sí prometió estar con ellos y estar con nosotros y darnos las palabras y el valor que necesitaremos en momentos como esos. Punto B. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia oró sin cesar y Dios respondió. Seguimos en el capítulo 12 de Hechos, verso 4. Nos dice que Pedro estaba encarcelado y le asignaron 16 soldados en turnos de 4 hasta su ejecución. Fíjese lo peligroso que es un hombre conectado con el Señor. Así lo ve el mundo incrédulo. El plan de Herodes era que al pasar la Pascua sacaría a Pedro para que los judíos que lo habían apoyado mataran con su permiso al apóstol. Tremenda intriga. El verso 5 es un verso clave. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Qué seriedad, qué compromiso había. La idea, cuando dice que lo hacían de esta manera, es que los hermanos se pusieron de acuerdo en una oración perseverante y continua por la liberación de Pedro. La perseverancia en la oración es un principio fundamental del reino de Dios. Si ustedes ven, tenemos 3 citas: Lucas 18:1,
Hechos 1:14, Hechos 2:42, donde todos hablan de orar siempre, perseverar unánimes en la oración y perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si analizamos, vemos una fuerza visible. El reino de Herodes se confrontó con el reino invisible. Herodes tenía cadenas, prisión, soldados y un poder político y social bastante intimidante para el ser humano. En cambio, la iglesia tenía conocimiento de la palabra, unidad de propósitos y la poderosa herramienta de la oración perseverante. Pero el final, ¿hacia dónde se fue? Dice que el final fue precioso, a favor de la gloria de Dios, de la gloria del Altísimo. Pedro fue liberado y ese pueblo se llenó de gozo al ver el resultado de aquel tiempo de compromiso, de aquel tiempo dedicado al clamor, al ruego. Ver libre a Pedro por la mano poderosa del Señor. Cuando ustedes leen esto se van a dar cuenta que el ángel hizo algo increíble, cómo soltó las cadenas, cómo pasaron por las puertas, de manera que Pedro pensaba que estaba en una visión. No fue sino hasta que pasó todo esto que él se dio cuenta que era una realidad. Herodes también tuvo su parte. Él murió comido por gusano mientras la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12, del 6 al 25. Al orar, debemos enfocarnos en el gran poder del Señor. No hay nada que se le compare, ni nada que le pueda hacer frente. Y no en lo grande o pesado o difícil que se nos vea, que se nos presente el problema. Final de nuestro tercer punto con nuestra frase clave. La iglesia hacía sin oración a por él. Hechos 12, 5a. Hemos llegado a nuestra reflexión. La lucha espiritual contra la oración es muy antigua y a medida que se acerca el fin se incrementará la lucha. Si no, lean Apocalipsis 12:12. Cada creyente debe proponerse no dejar que otras cosas absorban su tiempo de oración. Y todos sabemos que esto es fácil de lograr. Lo peor de la persecución no es la amenaza sobre la vida física del creyente. Lo más peligroso que la iglesia de hoy enfrenta es la batalla contra la verdad. Estamos hablando contra la verdad de la palabra de Dios. Y la más sofisticada y peligrosa es la tentación o saltarnos los límites de la moral cristiana y a congraciarnos con la manera de vivir de los que andan en ignorancia. Porque puede pasar cuando se mira como se miraba Herodes, con todo aquel poderío, poder social, poder militar, que pueda intimidar la parte humana. Y esto tiende a congraciarse. Puede ser una actitud de alguien que esté a nuestro lado. Así que es peligroso, por tanto debemos prepararnos para no ser presos de ello. Debemos cuidar con diligencia nuestro tiempo de oración personal, en el hogar y también en la iglesia, si realmente queremos que se rompan las cadenas de opresión y las almas se conviertan y sean libres. Nuestra próxima semana, que va a ser la última clase de nuestra serie, va a ser evangelizar, una misión ligada a la esperanza eterna. Espero hayan disfrutado de esta clase. Bendiciones.